discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Gracias, hermanos, buenos días. Hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos gozosos porque el Señor nos ha concedido este lugar. Es como le comentaba yo esta mañana a una hermana, como un nuevo comienzo. Y esperamos que a partir de aquí podamos salir directamente o a la Nueva Jerusalén, que sería lo mejor, o a un lugar que sea de propiedad de esta iglesia local. Ese será nuestro nuevo enfoque, nuestro nuevo proyecto, llamémoslo así, salir de este lugar a nuestro lugar propio. Yo les invito a que hoy es el primer culto en este lugar, pero por favor no se amañen, no debemos amañarnos acá, porque este lugar es demasiado pequeño. Necesitamos avanzar hacia un lugar mayor, un lugar mucho más amplio y sobre todo un lugar propio. Entre tanto, el Señor viene. De eso vamos a hablar esta mañana un poco. Hoy no vamos a continuar por ahora con la serie de Apocalipsis, o sea, hoy, sino que vamos a hablar un poquito de servicio. Vamos a hablar del gozo de servir, del gozo de estar en las filas del Señor y hablar un poquito de cómo debemos nosotros avanzar. Para esto voy a apoyarme. Yo tuve una serie de la carta a los Filipenses en la iglesia que estuve pastoreando y me fue difícil escoger el texto porque anoche revisaba o ayer en la tarde revisaba los sermones que tengo hechos en la serie Filipenses y hay varios textos que hablan del servicio. Entonces no sabía cuál de todos escoger, pero bueno, el Señor me llevó a tomar la decisión de este versículo que está en la carta a los Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 25. Filipenses capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por este lugar, pero al final del sermón vamos a orar consagrando el tiempo que sea necesario, o sea, el tiempo que el Señor nos tenga en este lugar, consagrando este salón para el servicio del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias y estamos hoy gozosos. Este día es un día especial porque tú nos has concedido este espacio, esta casa, este salón, para que a partir de aquí comencemos a avanzar tu reino, a predicar tu evangelio, a discipular, a servir, a que tu iglesia se desarrolle y crezca saludable y avanzando tu reino en esta tierra. Señor, estamos muy felices de que nos hayas dado al fin un lugar exclusivo donde podamos dedicarlo a la predicación del evangelio y a tu gloria, cosa que haremos al final del sermón, Señor, en una oración todos juntos. Pero este momento es para expresar nuestra alegría, nuestro gozo. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta dulzura, por tanta ternura para esta casa, para esta iglesia. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador y Señor. Amén. Bien, amados hermanos, leamos la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es un texto corto. Yo estoy más acostumbrado a predicar líneas cortas que pasajes grandes, así que hoy estaré
digamos, moviéndome un poco en mi costumbre de predicar textos cortos. Esto me permite repetirlo, porque es un solo versículo. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Tengo una introducción, pero me voy a atrever en esta mañana a contarles los comienzos de esta maravillosa iglesia, con el texto ahí. La iglesia de los filipenses tuvo unos comienzos maravillosos, unos comienzos hermosos. El apóstol Pablo, con su equipo misionero, acostumbraba al lugar donde llegaba a llegar a la sinagoga. Y desde esa sinagoga que había establecida en cada uno de los lugares, él comenzaba desde la sinagoga a predicarle a los que estaban allí. Como en algún tiempo él tuvo un reconocimiento, por lo menos en los inicios de su ministerio, él lo pasaba. Él llegaba a la sinagoga y, este es Pablo, este es Saulo. Entonces le daban lugar para que él hablara. Y él aprovechaba esos momentos para hablar de Cristo, para presentar el evangelio, y pues muchas veces lo sacaron a patadas de ahí, de ese lugar, cuando presentaba a Cristo y hablaba de la resurrección y todo eso. Y otras veces era medianamente aceptado, pero la mayoría de las veces tuvo que salir corriendo de la sinagoga. En Filipos sucedió algo diferente. En Filipos no había sinagoga. Filipos era una provincia romana habitada especialmente por militares retirados. Así que era una provincia muy especial de ciudadanos romanos y generalmente era una provincia rica, porque los que habitaban allí eran gente pudiente, militares retirados del Imperio Romano o incluso en servicio podría ser, pero era una provincia muy especial. Así que ellos escogían ese lugar para vivir allá en Filipos. La iglesia de Filipenses tiene sus comienzos muy especiales, porque no había sinagoga, así que Pablo no tuvo como un grupo donde llegar. Entonces él detectó que había un grupo de mujeres que se iban a orar a las orillas del río Ganges, allá en Filipo. Entonces él se les pegó con su equipo misionero, él comenzó a llegar a esa reunión, a orar con esas mujeres, pero obviamente las mujeres en la cultura judía no enseñaban. Así que él, siendo el hombre con su equipo misionero, él toma la palabra en ese grupo y comienza a hablar el evangelio allí. Y el Espíritu Santo, tan amoroso y tan dulce como siempre, toca el corazón de una mujer. Ella estuvo muy atenta al mensaje y el Espíritu Santo la resucitó, la trajo a la vida, por el oír el evangelio le concedió fe y ella pudo creer a ese mensaje del evangelio. Esta mujer, que era vendedora de tintas púrpura o de telas púrpura, de telas y de tintas púrpura, tenía dinero. Eso significaba, la anotación que hace Lucas, que era parte del equipo misionero de Pablo, que estaba con él en ese momento, es porque el detalle de este médico, que es un excelente historiador, reconocido por los demás historiadores como un excelente historiador, allá anotado en el libro de los Hechos, él toma ese detalle y él dice que esta mujer vendía púrpuras. ¿Cuál es la intención de ese detalle? Decir que esta mujer tenía dinero. O sea, tenía el negocio y para tener ese negocio se requería tener un recurso económico importante. Así que esta mujer abre su casa, ¿sí?, para que en esa casa, en un salón seguramente muy parecido a este, se hicieran las reuniones. Entonces tenemos el inicio de la iglesia de Filipo, o de la iglesia de los filipenses, como unas personas aristócratas iniciando la iglesia. Pero la iglesia de filipenses va más allá. Pablo comienza la reunión allí y de la gente aristocrática se va a sumar alguien de la más baja clase social, llamémoslo así. Un día iba Pablo con su equipo misionero caminando por Filipos y una muchacha, esclava, comenzó a gritarles a ellos ahí, ustedes son hijos del Dios Altísimo, y grite y grite y canse y canse. Esa muchacha por varios días
Pablo salía a predicar y esa muchacha ahí detrás, gritando y dando voces, hasta que un día este misionero se cansa y se voltea hacia la muchacha, porque él sabía que era un espíritu inmundo, era un demonio que poseía a esta muchacha esclava, y él ordena a este demonio salir de ella, y esta muchacha queda libre. De manera que es como la otra contraparte de la sociedad que llega a ser miembro de esta iglesia de Filipo. Entonces tenemos a la aristocracia y tenemos a la clase baja. Pero resulta que esta chica tenía unos amos, ella era una esclava y a ella la explotaban porque el demonio que ella tenía era un espíritu de adivinación, ella adivinaba el futuro. El Satanás la tenía poseída y entonces ejercía ese ministerio maligno a través de esta muchacha, y eso hacía que los dueños de esa muchacha ganaran mucho dinero. Pero cuando el espíritu inmundo la deja, ella ya no puede adivinar nada. Entonces se inicia un proceso de demandas, un proceso civil o quizá penal, porque se les había acabado la fuente de ganancia a los dueños de esta chica. Pablo se queda calladito, viene el tribuno, como esto. Recuerden que les acabo de decir que Filipo era una provincia de militares retirados, eran hombres que tenían influencias en el imperio romano. No les quedó nada difícil, no les fue nada difícil, pues hacer que rápidamente apresaran a Pablo. El Timoteo pues corría más rápido, ¿no? Era más joven, pero Silas no. Entonces cogen a Pablo y a Silas. Timoteo sí salió rápido con Lucas. Lucas no quiere contar en el libro de los Hechos si él estuvo en la cárcel o no, pero no lo cuenta, él habla solamente de Pablo y de Silas. Entonces los cogen presos y los llevan a la cárcel. Y ahí están a medianoche cantando, ¿no? Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. ¿Quién sabe qué himno estaban cantando? Y estaban a medianoche en eso, cuando un terremoto sacude la cárcel. Por lo menos el texto dice la cárcel, no sé si fue en toda la ciudad, pero en ese punto se sacude eso. Y las cadenas se rompen. Eso se rompe todo, se caen los grilletes, porque ellos estaban de grillos, en los pies y en las manos con grilletes. Se rompen esos grillos y quedan libres. Y, por supuesto, el carcelero tiene gran temor, porque él sabía lo que le iba a acontecer si se escapaban esos presos. Entonces él no va a esperar eso, no va a esperar que el emperador y que a través de los juicios lo vayan a ejecutar. Él rápidamente saca su espada para quitarse la vida. Como desde afuera hacia adentro uno entra con los ojos encandilillados, él no podía ver. El carcelero no podía ver. Pero desde adentro hacia afuera, cuando uno está en una cueva así oscura, uno sí puede ver hacia afuera. El que llega encandilillado y no puede ver hacia adentro. Él no sabía qué estaba pasando. Él escuchaba los gritos. Dijo, aquí se me escaparon todos. Pero desde adentro Pablo lo ve. Y ve lo que va a hacer. Entonces él le grita, no te hagas daño. Todos estamos aquí. No se ha escapado nadie, no te hagas daño. Este hecho hace que el carcelero quede muy impresionado con estos hombres. Entonces él los saca y mire lo que les habían hecho. Cuando ustedes lean esto en el libro de los Hechos van a escuchar esta expresión de Lucas. Los metieron en el calabozo de más adentro. ¿Sí? Pero también los habían azotado, dice Lucas. ¿Qué hace el carcelero? Los saca y les limpia las heridas. Les limpia las heridas. Les da de comer. Y Pablo le predica el evangelio. Allí está la clase media. Noten cómo este carcelero viene al evangelio, le es concedida la fe a través del oír el evangelio y recibe a Cristo con toda su casa, con toda su familia. Entonces tenemos a la clase alta, la vendedora de púrpuras, a la clase baja, la chica esclava, y a la clase media. Esa era la iglesia filipense. Una iglesia que albergaba a todos. Quizá un gran mensaje de la carta a los filipenses es que la iglesia y el evangelio es para todos. Ese es el comienzo de la iglesia filipense. Luego Pablo deja la iglesia, va a Jerusalén,
y en Jerusalén hay unos sucesos. A Pablo lo quieren ejecutar, pero, bueno, ¿cómo fue el asunto de la liberación de Pablo en Filipo? Que Pablo le cuenta al carcelero la ciudadanía que él tenía. Él dice, es que yo soy romano. Esto asusta mucho al tribuno. El carcelero le comunica al tribuno, ojo que este señor que metimos a la cárcel es romano. Y un romano no podía tomársele y metérsele a la cárcel así como así. Tenía que hacérsele una cosa que se llama debido proceso. Nuestro código civil colombiano es casi el código civil romano. Casi. Es una fiel copia, con algunas modificaciones, lógicamente. Entonces, hay algo en nuestro derecho colombiano que se llama debido proceso. Eso existió en el derecho romano. No podían simplemente cogerlo y menos azotarlo. Cuando este tribuno sabe eso, se llenó de gran temor. Y entonces lo llama a escondidas y le dice, no, váyase. Y Pablo le dice, pero ¿cómo así? Usted nos coge públicamente, nos azota públicamente, nos mete a lo más adentro de la cárcel, en lo más oscuro, nos pone grilletes y ahora nos quiere soltar secretamente. Pablo le dice eso. Entonces, esa es la forma como Pablo se queda libre de la cárcel de Filipos y todos esos militares retirados, asustados por lo que habían hecho, porque habían encarcelado a un ciudadano romano sin un debido proceso, sin hacerle un juicio. Bueno, esa es la forma como Pablo queda libre de Filipo. Él pastorea esta iglesia por un buen tiempo, quizá unos 3 años, y luego viaja a Jerusalén. Y en Jerusalén, Pablo es casi lo van a ejecutar, pero un tribuno, un militar romano lo libra, lo lleva escoltado y lo manda como con 300 hombres, imagínense ustedes, hacia los gobernadores. Ya ustedes saben, estaba Festo, ¿sí? Y Félix, ¿sí? Y Pablo dura como otros 3 años ahí y pues ellos no lo sueltan porque ellos esperan una cosa que se llama soborno. Pero Pablo pues por supuesto no los iba a sobornar. En ese proceso, y quizá guiado por el Espíritu de Dios, Pablo apela al César. De tal manera que utilizando las vías del derecho romano ya no es posible soltarlo. Cuando llega el rey, él le dice, hombre, si porque él para congraciarse y todo le dice, venga, mira, aquí tengo un preso, ¿qué tal? Entonces él dice, no, pero yo no le veo ningún problema. Si este hombre no hubiera apelado al César, lo hubiéramos podido soltar. Pero por el hecho de que en ese curso jurídico Pablo apela al César, ya no es posible soltarlo. Entonces lo envían a Roma. Pablo tiene unas travesías tremendas, llega a Roma y allá en la cárcel se enferma. Y esta iglesia filipense lo persigue a Pablo por todo lado para sostenerlo. Lo persiguió a Corinto, lo persiguió en Éfeso, lo persiguió en Tesalónica y ahora lo persigue en Roma. ¿Saben para qué? Esta iglesia, ¿de dónde está Pablo? Y le envían ofrendas. Persigue a Pablo para enviarle ofrendas, para sostener su ministerio. Pablo está enfermo en Roma y ¿sabe qué hace esta iglesia filipense? Recolectan una ofrenda y se la envían a Roma con un hermano que se llama Epafrodito. Yo no sé si decir se llamaba, ¿no? Epafrodito, porque él está muy vivo en las escrituras, Epafrodito. Y va Epafrodito, pero ¿saben cuál era la ofrenda? Era un dinerito que le habían enviado a Pablo, pero la verdadera ofrenda era Epafrodito. Epafrodito se queda con Pablo en la iglesia, allá, en la cárcel allá en Roma, una casa cárcel. ¿Sí? Pablo tiene unas ciertas libertades por ser ciudadano romano, entonces no está en una cárcel común, sino en una casa cárcel. Él tiene una guardia pretoriana que le cambian y él les predica y se convierten muchos en el imperio romano. Él tiene ese privilegio, él puede escribir allí. De tal manera que esta carta es escrita 10 años después de haber sido fundada la iglesia filipense. Han pasado 10 años. Ahora bien, ¿qué motiva la carta? Pablo está enfermo. La iglesia en Filipenses lo sabe. La iglesia de los Filipos es la iglesia de los amores de Pablo.
sea, Pablo es muy especial con todas las iglesias, pero esta iglesia es muy especial. Entonces es la iglesia de los amores de Pablo. Entonces esta iglesia le envía una ofrenda con Epafrodito. Y Epafrodito, él es mismo, o sea, le envía la ofrenda y le envía a Epafrodito. Él mismo es la ofrenda, él se queda. Resulta que Pablo sana, pero hay otra cosa. Epafrodito enferma. Se enfermó Epafrodito, lo cual le causó una gran angustia a Pablo. ¿Yo qué hago? Este hermano se me va a morir aquí. Pablo queda angustiado porque lo que Epafrodito había venido a ayudarle y ahora Pablo tienes que cuidar a Epafrodito. Entonces Pablo comienza a orar y Epafrodito sana. Entonces es un gran gozo para Pablo. De tal manera que Pablo escribe una carta y le dice a Epafrodito, Epafrodito, llévele esta carta a la iglesia allá en Filipo. Esa carta la podemos conocer hoy nosotros. La podemos conocer, existe. Se llama Filipenses. Y hoy leímos el versículo 25 del capítulo 1. Epafrodito coge la carta y llega a Filipo con la carta. De tal manera que hay una gran cantidad de detalles hermosos, porque cuando la iglesia ve a Epafrodito, ¿qué pasó con esa iglesia? Se llenó de gozo, de alegría. Uy, Epafrodito, hermano, ¿cómo está? Y no, mire, Pablo está bien, les envía esta carta. Porque ellos estaban muy angustiados porque Epafrodito se iba a morir. Y en esa época no había WhatsApp. O sea, ellos no podían saber cómo estaba Epafrodito hasta que lo vieron. Cuando Epafrodito entra, sube las escaleras y llega ahí, ¿sí? Con la carta a toda la iglesia, seguramente llegó un domingo a culto, ¿sí? Y lo ven, pero ¿cómo? ¿Usted no estaba en Roma? Si supimos que se iba a morir. Pues eso fue una gran sorpresa para esa iglesia. Hoy en día el WhatsApp daña todas las sorpresas, porque uno se entera al segundo, pero en esa época no, tocaba esperar meses. Entonces, Epafrodito viaja desde Roma hasta Filipo, y en ese lapso de tiempo la iglesia no sabe de qué es de Pablo, no sabe qué es de Epafrodito. Solo supieron que estaba enfermo gravemente y que se iba a morir, y seguramente hasta dirían, no, Epafrodito de seguro ya se murió. Pero no, la sorpresa es que Epafrodito entra sano, con buenas noticias y con una carta. Ese es el comienzo de la iglesia filipense. Ese es el contexto que les quiero entregar en esta mañana. Ahora quiero, hermanos, entrar al contenido de nuestro texto. Dice nuestro texto, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hermanos, por tratarse de una carta sumamente personal, la carta a los filipenses, es muy difícil hallar en la carta un tema central. Cuando tú coges Filipenses y comienzas a leerlo, no sabes en sí cuál es el tema principal. Porque es una carta escrita de manera que sale, como lo va a decir él mismo en la carta, de las entrañas, con un amor intestino. Y entonces él escribe muchas cosas que uno dice, ¿cuál será el tema de Pablo aquí? ¿Qué será lo que Pablo quiere decirle a Filipenses? Es difícil hallar una línea central, pues Pablo aborda en la carta diferentes temáticas. Ahora, el tema podría hallarse en los propósitos por los cuales Pablo escribe la carta. La carta a los filipenses está motivada por asuntos personales, como por ejemplo, reafirmar los lazos de Pablo con los creyentes de Filipos, explicar el regreso inesperado de Epafrodito, intervenir en el conflicto entre las hermanitas Evodía y Síntique. Hay muchas cosas. No hay en la carta unas cuestiones de doctrina ni de práctica del ministerio que requieran corrección. Así que el agradecimiento, la sumisión, la abnegación es lo que impregna la carta. Entonces Pablo escribe primero para expresar su gratitud a los hermanos de Filipos por escrito. Gracias, hermanos, por las ofrendas que me han enviado. Gracias por Epafrodito. Gracias por sus oraciones. Segundo,
Pablo quiere guiarles espiritualmente en lo que es en ese momento la necesidad que ellos tengan. Por ejemplo, el conflicto entre Evodia y Síntique. También Pablo quiere llenarlos de gozo espiritual. La carta tiene mucho tinte de gozo. Y también quiere animarlos a que recibieran a Epafrodito pues con mucha bondad, mucha alegría, lo cual no era muy difícil. Es una iglesia muy amorosa. Como sea, Pablo expresa un gozo inefable en toda la carta. Ese podría ser el gran tema de la carta. El gozo inefable que está en todas las acciones del creyente. Así que de entrada, hermanos, en el versículo 1 encontramos una nota de gozo en el saludo. Desde el propio saludo ya hay una nota de gozo allí. Ellos son esclavos, pero no contra su voluntad, sino que ellos están gozosos de ser siervos de Jesucristo. Pablo con este saludo expresa el afecto cálido y el afecto tierno que tiene por esta iglesia, con quienes está unido en una comunión gloriosa y bendita. En el versículo 2, que es la segunda parte del saludo, el apóstol habla de la abundancia que el creyente tiene en Cristo. Es decir, el creyente está completo, porque sus bendiciones proceden del mismo Dios y del mismo Cristo. Y luego, seguidamente, Pablo hace una oración que va desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Es una acción de gracia. En el versículo 3 podemos ver a un ministro de Dios agradecido y lleno de gozo al recordar a sus amados hermanos en Filipo. Luego en el 4, este ministro ora por la grey del Señor continuamente. Él dice siempre, en todas mis oraciones. Además, este pastor no tiene como una carga orar por esta iglesia, por todos y cada uno de los hermanos. Quizá él los recordaba por nombre, sus rostros, sus caras, como cuando nosotros oramos por la iglesia. A veces no recordamos el nombre, pero su rostro está ahí. A veces no recordamos el rostro, pero su nombre lo recordamos. ¿Me hago entender? O sea, Pablo oraba siempre por ellos en todas sus oraciones. Eso es lo que dice el texto. Luego en el 5 nos habla de una verdadera unión del creyente con el evangelio. Y esto es algo que se da desde el mismo momento en que se le ha concedido fe a ese creyente. Y en el 6 nos muestra la obra de gracia que el Espíritu Santo está llevando a cabo en cada creyente. Esta obra de gracia que lo ha dotado de fe en el evangelio, también lo preservará y lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego el versículo 7 nos muestra con mucha claridad que absolutamente todos los creyentes son participantes de esta obra de gracia. Y el 8 nos muestra un amor visceral, un amor intestino, es decir, que viene desde adentro del ser. Ese amor es el mismo amor de Jesucristo amando su iglesia. Y el 9 nos muestra el contenido de la oración de Pablo por la iglesia. Este pastor pide abundancia de amor en estos creyentes, pero no cualquier amor, sino un amor abundante en ciencia y abundante en conocimiento. Y el 10 nos muestra la razón, el fin y el propósito por el cual el corazón del creyente debe ser abundante en este amor inteligente. El 11 señala que el verdadero amor no solo es inteligente, según lo afirma el versículo 9, y no solo sabe escoger entre lo bueno y lo mejor, como lo afirma el versículo 10, sino que es lleno de toda justicia, y esta justicia es fértil en frutos justos. Luego el versículo 12 nos señala el evangelio invencible. Este evangelio no puede ser detenido por nada. Aún las cosas o situaciones antagónicas que pretenden detenerlo, lo único que logran es impulsarlo. El 13 nos muestra la manera como este progreso del evangelio se ha logrado. Y es por el afecto que el efecto que el encarcelamiento de Pablo ha causado en los demás, en los de afuera de la iglesia. Y el 14 continúa mostrándonos este mismo progreso del evangelio, pero ahora en los de adentro de la iglesia.
El 15 habla de dos maneras en que el mensaje del Evangelio es anunciado. Estas dos formas son opuestas entre sí. Si una forma de predicación es con la actitud incorrecta y otra con la actitud correcta. Como sea, hay un testimonio creciente del Evangelio, aún con motivos antagónicos. Hay quienes predican el Evangelio por motivos pecaminosos, pero aún así el reino de Dios es avanzado. El versículo 16 señala con más agudeza las motivaciones de una predicación innoble. Estos predicadores están llenos de personalismo y de egolatría. Pero luego, el versículo 17 es el contraste del 16. Mientras las motivaciones de unos en cuanto a la predicación son innobles, otros hermanos predican noblemente el Evangelio. El motor que los impulsa a predicar a Cristo es el amor. El versículo 18, allí encontramos el gozo que produce al predicador la predicación, siendo que esta predicación de suyo es la misma exaltación de Cristo. Predicar el Evangelio es exaltar a Cristo. Y el 19 nos habla sobre la verdadera esperanza del creyente. Esta no está puesta en cosas pasajeras o vanas, sino que apunta hacia la eternidad con Cristo. El versículo 20 señala la verdadera expectativa de un creyente. Este tiene confianza de que no será confundido y de que al final, de todos modos, Cristo será enaltecido en todos los creyentes. El versículo 21 nos muestra la victoria del cristianismo tanto en la vida como en la muerte. La razón de esta victoria, por supuesto, es Cristo. Para Pablo, vivir implica continuar la obra de Cristo, mientras que morir significa ir a estar con Él. En cualquiera de los dos casos, el cristiano triunfa. El versículo 22 nos muestra la disyuntiva que Pablo estaba viviendo. En este versículo el apóstol aborda el tema de si vivir un poco más en esta tierra sería lo mejor para avanzar el reino de Cristo. Pero el versículo 23 continúa señalando esta disyuntiva del apóstol, pero esta vez afirmando lo que definitivamente es muchísimo mejor y que a su vez es el anhelo de todo creyente. ¿Qué es lo mejor? Morirnos y estar con Cristo. Es lo que dice Pablo. En el versículo 24 nos habla sobre todo lo precioso que es vivir, aún con todas las vicisitudes, con todos los altibajos de la vida. Para el cristiano verdadero, la vida es algo precioso, pero la clave es vivir con Cristo y vivir para Cristo. Esto es lo que traerá fruto y gozo. De hecho, el sentido de este texto es la necesidad de vivir una vida proyectada en servicio hacia los demás. Y allí es donde quiero hablar, porque hemos llegado ahora a nuestro versículo 25. Nos habla sobre la convicción en Cristo que tiene el creyente en cuanto al servicio. Una convicción que surge al entender que cada suceso de la vida lo dirige Dios y que siendo así, Él obra para bien de su pueblo. Y esa es una razón suficiente, hermanos, para titular este sermón Confianza para servir. Confianza para servir. ¿Por qué leyendo y releyendo mis sermones y revisando los sermones que he predicado del servicio, escogí este texto? Porque lo que yo pretendo, hermanos, en esta mañana al predicar este versículo es llamarlos al servicio desde los dones que Dios te ha dado en esta iglesia. Quiero esgrimir para ustedes este texto, hermanos, en dos puntos. Nuestro primer punto, la confianza de permanecer en el servicio, que se encuentra en la primera línea del texto. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros.
Y nuestro segundo punto, el beneficio del servicio, que se encuentra en la última línea de nuestro texto, para vuestro provecho y gozo de la fe. Por eso es que me he dedicado a entregarles a ustedes un contexto histórico primero y luego un contexto escritural, un contexto literario, para que podamos entender bien este versículo y entender que estamos siendo llamados al servicio. Veamos entonces nuestro primer punto con tranquilidad, la confianza de permanecer en el servicio. Dice nuestro texto, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Dijimos, hermanos amados, que la idea en el versículo 24 es la de perseverar en el servicio a la iglesia en cuanto a la promulgación del evangelio y avance del reino de Dios. Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice el versículo 24. Como ya lo esgrimí en la introducción textual o contextual o literaria, lo que Pablo está diciendo en el versículo 25 o lo que le está ocurriendo a él es que él está a punto de un juicio en el Imperio Romano y él puede fácilmente ser condenado, como definitivamente lo fue, porque Pablo le hacen el corte, como algunos lo llaman, de franela. Pablo lo pasan por la guillotina, es decapitado. Pero Pablo, en este momento que escribe esta carta, por las oraciones de los hermanos, él tiene gran confianza en que va a salir y va a poder visitar nuevamente a estos hermanos. Y luego, cuando él lo piensa mejor, él dice que será mejor. Pues si me decapitan ya me voy con Cristo, ya eso es lo más excelente. Eso es lo que yo espero. Y entonces él en el versículo 23 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y en el 24, pero quedar en la carne, pues me sería más necesario. Entonces él está en esa disyuntiva. Y él va a explicar más adelante en el 26, no, pero lo mejor es morirme. Él queda claro en ese dilema. O sea, él no se queda en el dilema. Él llega a la conclusión de que lo mejor es morirse. Sin embargo, hay algo que está en su vientre, en sus entrañas, un amor entrañable por la iglesia. De tal manera que él dice, lo mejor es irme con Cristo, pero me es necesario, es una necesidad quedarme en la carne. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Así que él dice en el 25 en nuestra línea, y confiado en esto, sé que quedaré, no me voy a morir todavía, que aún permaneceré con todos vosotros, me voy a quedar acá a servir. Yo quiero irme con el Señor, hermanos, les digo eso. O sea, yo no quiero pastorear esta iglesia, yo quiero irme con el Señor. Pero sé bien que hay una necesidad de avanzar el reino de Dios y que solo me voy a ir el día que Dios tenga señalado. Sé que quedaré, pero no me voy a quedar solo por quedarme, solo por hacer bulto. No, la idea de quedarme es servir, servirles, servir al cuerpo de Cristo, en lo que sea. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, nuestro texto expresa una convicción del apóstol en que permanecerá, en que se quedará viviendo en este cuerpo para continuar sirviendo al cuerpo de Cristo, en este caso a la iglesia de Filipenses, a las Filipenses o a la iglesia en Filipo. Y él dice, y confiado en esto. En el griego la palabra que se tradujo como confiado es la palabra peixo, pero que literalmente se traduce es no confiado, sino es convencer.
Es decir, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, y convencido de esto, yo estoy convencido de esto, sé que quedaré, sé que todavía no me voy a morir, estoy convencido. El sentido de peixo es descansar mediante la certeza interna. O sea, Pablo estaba tranquilo. Él estaba descansado de que él iba a estar un tiempo más con los filipenses. Es decir, este misionero estaba convencido, persuadido de que no moriría, de que él saldría en libertad y de nuevo estaría con los filipenses. Eso es muy posible que se haya dado. Pero no tenemos las pruebas. Solamente podemos deducirlo por el trato que él tuvo y por la condición de ciudadano romano. Se le concedieron muchos privilegios. Es posible, por ejemplo, una libertad condicional. Para eso hay que mirar también el derecho romano un poco, de lo cual yo he tenido privilegio de hacerlo. Pero ustedes lo pueden hacer. Hoy en día Internet, eso es una universidad para todo el que quiera estudiar. Entonces, yo lo estudié de manera formal. Así que puedo concluir que Pablo sí pudo habérsele dado este privilegio de ir hasta Filipenses y estar con ellos, aunque luego él fue ejecutado, como lo vamos a leer en segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es la última carta del apóstol. Y él en esa carta dice, he acabado la batalla, he guardado la fe, ahora solo me espera la corona. Después de eso, Pablo es decapitado. Así que él sabía lo que le iba a pasar. Y esas palabras, he acabado la batalla, cobran mucho sentido cuando uno sabe por qué las estaba escribiendo. Volvamos a Filipenses. Pablo está convencido de eso. Y eso es lo que dice la segunda parte de la línea que estamos mirando. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. O sea, sé. La palabra quedaré hace referencia a que no morirá. En el griego, esta palabra es meno y significa quedarse en un lugar o quedarse en un estado o quedarse en una relación, o quedarse expectante. O sea, Pablo está a la expectativa de su libertad. ¿Saben, hermanos? Esta palabra tiene algo más. Esta palabra hace referencia a hacer escala. O sea, Pablo alude a su situación de que en ese momento él está en una prisión, en unas cadenas, pero esa palabra avanza más. Pablo utiliza esa palabra para decir no solamente de su situación actual, sino de toda la vida. Es decir, la vida del creyente es una mera escala. Pongamos un ejemplo, amados hermanos, que lo escribí para que no se me olvidara. Es como si tú fueras para la Nueva Jerusalén. Tú en este momento tienes un tiquete comprado para abordar la nave que va hacia la Nueva Jerusalén. Es un jet muy poderoso, ¿sí? Y él va hacia la Nueva Jerusalén. Y él va a salir, ese vuelo es sin escalas, ¿no? Hay varios jets en todos los aeropuertos del mundo y aquí en el aeropuerto El Dorado hay uno. Y ese arranca del aeropuerto El Dorado y llega hasta la Nueva Jerusalén, sin escalas. Pero la escala es esta. O sea, tú estás en este momento en el aeropuerto y estás metido en una sala de espera en el aeropuerto del Dorado que se llama Sede Américas. Estás ahí. Entonces, en este momento estamos en la sala de espera Sede Américas, esperando que llegue nuestro vuelo. Entonces, Pablo escribe esta palabra en ese sentido. Con ese sentido. Pablo está haciendo una escala en su vida. Y él dice, bueno, mientras espero en esta sala, que hay otros hermanos que estamos esperando el vuelo, voy a servirles. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Hermanos, todos estamos como en ese momento Pablo. Estamos en una sala de espera, esperando que llegue nuestra nave, ¿sí? Que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No te puedes descuidar.
No puedes salirte de la sala. Si sales al baño a comprar Coca-Cola por ahí, llega el vuelo y te quedas. No hay espera. Tienes que haber pasado ya por el escáner, tu equipaje listo, tu aceite comprado, tu lámpara lista, prendida, porque no hay aviso. O sea, no se nos ha dicho a qué horas es el vuelo. Estamos esperando. Nos toca dormir en la sala de espera. ¿Te han visto allá en el aeropuerto cuando la gente duerme ahí porque hay demora en el vuelo? O en el terminal, la gente se acuesta ahí con las maletas y no se puede descuidar porque le roban la maleta. ¿Se entiende todo el ejemplo que estoy dando de esto? Entonces Pablo dice, pero yo estoy en esta sala de espera, aquí están todos estos, yo puedo hacer algo con ellos. Entonces Pablo dice, yo quiero, la prioridad es viajar, pero me es necesario quedarme un poquito en esta sala de espera para poderles servir. ¿Se entiende? Eso, hermanos, somos todos nosotros. Tú no eres, escúchame bien estas palabras, tú no eres un mero bulto. Hermanos, todos en la iglesia tenemos algo que hacer. Tú, hermano, tienes dones. Tienes habilidades. Y algunos han interpretado la palabra talento que era una moneda. Pues una unidad una unidad monetaria, se dice, una unidad de comercial, ¿sí? Pero, digamos, análogamente se dice la palabra talento como habilidades también, ¿no? Entonces voy a decirla en ese sentido. Tú tienes talentos o habilidades, dones que Dios te ha dado, pero no son solamente para tu provecho personal, son para servicio. Son para hacer algo en el cuerpo de Cristo, en el lugar local donde Dios te ha puesto. Esa es la sala de espera. Nosotros en este momento estamos en una sala de espera, pero no te vas a sentar ahí. No te vas a sentar ahí. No te vas a acostar a dormir. Puedes hacer algo. Puedes hacer algo. Y ese es el sentido de esta palabra. De esta palabra griega meno, que es hacer escala y esperar. Y la ilustración que les he dado es porque Pablo está hablando exactamente de eso. Pablo está diciendo, para mí el morir es Cristo y es ganancia, yo me quiero ir y eso es lo mejor, eso es lo más excelente. Pero mientras espero, mientras me decapitan, puedo hacer algo. Voy a escribir una carta. Voy a animar a tal hermano, voy a predicarle aquí al soldado que está a mi lado. Voy a voy a servirle en algo físico, no solamente la predicación. Seguramente había que hacer oficios, cosas. ¿Me hago entender? Ese es el sentido de esto. De manera, hermanos, que este quedarse del apóstol Pablo es por un breve momento. Esto es muy importante. Es muy importante, hermanos. Vamos a suponer, porque esto no tiene sentido predicar si yo no los desafío. Si no les llego allá al alma, a su mente, a su corazón. No yo, sino Dios en mí. Hermanos, vamos a suponer que tú vas a vivir, tú estás clasificado entre los más robustos. O sea, vas a vivir de 80 años. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos te quedan? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, lo que estoy intentando transmitir? Hermanos, no tenemos tiempo. Hacer las cosas para el Señor tiene un sentido de urgencia. A mí me escribe un hermano, me dice, hermano, ¿por qué no pintamos y tal? No, hermano, es que de pronto Cristo viene y ya pagamos, no alcanzamos ni a disfrutar un día. ¿Sí me hago entender? No tenemos tiempo, pero no lo estoy diciendo en un sentido ni figurado,
ni desdibujado en su pleno sentido. Es decir, es real, es verdad. Hermanos, en cierto sentido nosotros los creyentes vivimos con un sentido de urgencia todos los días. Porque hoy puede ser el último día. Bien sea que Cristo venga o bien sea que tú te mueras hoy. ¿Puede suceder? ¿Qué dicen ustedes? Puede suceder. Este es el sentido con que Pablo escribe. Yo sé que me voy a morir. Yo sé que me voy a ir con Cristo y eso es lo que anhelo. O sea, es que yo lo deseo. Pero entre tanto Cristo viene o yo me muero, voy a servir. Porque no tengo tiempo. En esta sala de espera que estamos, no se nos informó a qué horas llega el vuelo. O sea, en cualquier momento abordan el avión y se van. Y no hay tiempo ni de avisarte. Porque eso es en un abrir y cerrar de ojos. En un microsegundo. ¿Se entiende el sentido de lo que yo estoy diciendo? Hermano, yo no puedo, pero voy a ver cuándo comienzo. Yo sí quisiera como hacer un discipulado en mi casa, pero es que me toca adaptar. O yo quisiera hacer tal cosa, pero me toca esperar. Hermano, estás engañado. Estás engañado. No hay tiempo. No hay tiempo. Comienza ya. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Debes hacerlo ya. ¿Cuándo vamos a comenzar aquí? Ya. ¿Cuándo vamos a pintar? Ya. Sí, en esta semana ya hay que buscar, de noche, de día, no sé. Hay que hacerlo. ¿Cuándo vamos a invitar al que vamos a invitar? Ya. ¿Cuándo le vas a predicar al que tienes ahí al lado? Predícale ya. No hay tiempo, hermanos. ¿Cuándo es que vas a comenzar a servir en la iglesia? Hermano, no tienes tiempo. Vamos a suponer que tú vas a vivir 80 años. ¿Cuántos te quedan? O sea, coge 80 y resta lo que tienes. Y réstale a lo que tienes la mitad, porque te la pasas durmiendo. O sea, de noche estamos durmiendo. O sea, réstele la mitad. Y de esa mitad que le quede, réstele todas tus ocupaciones, todo lo que no puede servir. En realidad, ¿cuánto te queda para servir en la iglesia, hermano? ¿Cuánto te queda para hablarle a alguien del evangelio? ¿Cuánto te queda para orar? ¿Cuánto te queda para leer las escrituras? En realidad, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Me estoy haciendo entender? Esto es un elemento práctico. La iglesia local ha creado un mecanismo expedito para que tú, en tu atareada vida, saques media hora. Es solo media hora. La intención es leer un capítulo de la Biblia y orar. Un capítulo sin comentarios. O sea, solo se lee, no se comenta nada y se ora. No más. Yo quisiera pedirles, por cierto, de eso, que un minutico, solamente mientras nos saludamos, ¿no? Solamente podernos saludar y ya. Yo entiendo el sistema en que vivimos. Sería yo un necio si yo lo desconociera. Yo mismo muchas veces estoy cansado y quiero ya dormir. Mas yo los invito, hagamos un pequeño esfuerzo de 1 o 2 minutos mientras nos saludamos para que haya una comunión. A veces el grupo está grandecito, ¿no han notado? Y nos demoramos un poquito. Mientras nos saludamos, eso es todo, 1, 2, 3 minuticos, buenas noches, hermano, tal, y ya. Pero es media hora orando nomás. Entonces, hermano, hoy estamos en un comienzo en este lugar. En un sentido estamos comenzando, tenemos un nuevo comienzo en un sentido. Pero yo quiero aprovechar este momento de efervescencia y calor para decirte, hermano, solo es media hora, 30 minutos. No es nada.
O sea, mientras tú miras el celular ahí procrastinando con algo, pasan 2, 3 horas o media hora. Podemos orar, podemos orar. La condición física no interesa. Tú puedes estar metido debajo de tus cobijas y la noche es fría, ¿por qué no? O sea, eso, es decir, eso no te hace menos espiritual. Lo importante es que ores, que estés, y tú podrías responderme, no, yo oro aquí. No. La oración más importante, déjame decirte esto, y si no lo sabes, apréndelo. La oración más importante es la oración comunitaria. Es más importante que tu oración individual. Por si no lo sabías. Es decir, tú puedes orar solo la semana, pero esas oraciones que hacen no superan en importancia a la oración que hacemos aquí. La oración en comunidad es más importante que la oración individual, sin restarle importancia a la oración individual. ¿Se entendió lo que dije? Entonces eso hace parte de que tú te prendas, se te encienda el fervor, ¿sí? Para que comiences a servir fervorosamente en la iglesia. Hermanos, mucha de la aridez espiritual, si se quiere decir así, o en el corazón del creyente, está en que solo se limita a entrar, sentarse, escuchar e irse. Y posiblemente a los 5 minutos ya no se acuerda de qué era el título, cuál era el título, ni de qué se predicó, ni el pasaje. Ya no se acuerda de nada, de ningún elemento del culto. ¿Me entiendes? Porque sería muy raro, muy extraño, que tú llegues a tu casa, digamos, asumiendo que tú vivas, hay personas que viven solas, pero aún así sería muy extraño que llegue a la casa y no haga nada en la casa. ¿Sí me hago entender? O sea, sería muy extraño que la persona no hable con nadie, que viva en una casa con papá, mamá o esposo, hijos, o el familiar que sea, o la gente que viva en la casa, pero que no hable con nadie, ¿no? Hay gente así, los hay, ¿sí? Pero es muy extraño. O sea, que no colabore absolutamente con nada en esa casa. Es raro. Normalmente tú barres o alguien está haciendo algo y tú le ayudas a tener ahí algo. Es decir, hay una intercomunicación, hay una relación ahí con los que viven en esa casa. ¿Sí? Entonces, en la iglesia es lo mismo. O sea, es muy extraño ese hermano que solo llega, incluso a veces se sale cuando uno está orando. ¿Sí? Es muy raro, porque lo normal es que nosotros somos una comunidad, somos una familia. Mire, hermanos, la iglesia, los hermanos en Cristo llegan a ser mucho más importantes que la familia de sangre. O sea, eso es el deber ser. O sea, si no está sucediendo eso, entonces la pregunta es, venga, ¿qué tan cristiano soy yo? O sea, yo sí tengo comunión en esta casa con la gente. O sea, yo sí soy de esta gente, de este pueblo. O solamente soy un simpatizante que vengo y me gusta oír, me gusta, pero no soy de ellos. ¿Me entiende? Juan tiene una expresión para explicar eso. Juan dice, salieron de nosotros, estuvieron con nosotros, comieron, estuvieron en el culto, cantaron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Un ejemplo vivo de eso es Judas. Judas tuvo al mejor predicador de la historia, al mejor maestro. Incluso de él debemos decir al único maestro, al único predicador. ¿Me entienden? ¿Sí? Judas tuvo a Dios mismo. O sea, Judas presenció los milagros ahí. Judas escuchó los sermones de viva voz. Y Judas llevó las finanzas de esa iglesia. Fue el tesorero. Pero nunca nació, nunca fue de ellos. Que no nos pase a nosotros cual Judas o cuales descarriados que nunca fueron. Pero si tú eres de este cuerpo, tú sentirás la necesidad de este cuerpo y tú te dispondrás a servir a este cuerpo. ¿Se entiende? Y eso es de manera natural.
O sea, no es como, ay, qué pena, me toca hacer esto porque me da vergüenza, o como a regañadientas, no. Es un disfrute, es un deleite. O sea, te surge, te nace. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no me imagino al hermano Antonio echándole ese barniz ahí, ahí como a regañadientas, ¿no? Yo me imagino que tú disfrutaste eso y lo lijabas y estabas gozoso, hasta cantabas un himno ahí, ¿sí? ¿O no? Era con gozo, ¿sí? O yo no me imagino al hermano limpiando las sillas ahí como a regañadientas. Ay, qué pereza, me tocó limpiar esta silla. No, él llega gozoso y las acomoda porque está alegre. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, servir es el elemento natural de todo creyente. Es el elemento natural. ¿Avanzó el tiempo? Pablo dice que quedarse es mucho mejor, pero que es un tiempo breve. Pablo servirá a la iglesia de Filipos, pero no solo a los filipenses, sino que la expresión todos vosotros hace referencia a un grupo más amplio de hermanos. Es quizá a toda la iglesia en general, y en el griego la palabra todos significa todos, significa cualquiera y significa cada uno. ¿Se entiende? O sea, en el griego la palabra todos vosotros abarca a todos. Y abarca la expresión, lo que Pablo quiere decir es presta un servicio a todos, presta un servicio individual. O sea, un hermano tenía una necesidad y Pablo estaba ahí. ¿Me entiende? Y presta un servicio general. Ese es el sentido del servicio de la iglesia. Es necesario recordar que por más que este misionero quiera quedarse por amor a los hermanos, Pablo no olvida que lo mejor es irse con Cristo. Así que en 3:20 él escribe, nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos, nuestra ciudadanía está en los cielos, perdón, de donde también esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Esa es la gran esperanza. Es decir, amados hermanos, que aunque este misionero tiene la seguridad que se quedará en esta tierra para servir a la iglesia, también tiene la seguridad que será por un breve momento. Y eso ya lo señalé con bastante agudeza, que tienes poco tiempo, hermano. Quisiera ir directo a nuestro segundo punto, que es el beneficio del servicio. Pablo dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. La palabra provecho es progreso. En el griego se traduce progreso. Es prokopé, significa progreso. Es decir, avance. Y este puede ser avance subjetivo y avance objetivo. Hermanos, nosotros tenemos que progresar subjetivamente y objetivamente. O sea, una iglesia viva no es una iglesia estancada, hermanos. Yo no creo que en un año yo vea este culto así. No lo creo. Yo sé bien que si este es un organismo vivo, se tiene que reproducir. Ese es el deber ser y eso es lo natural de todas las iglesias. O sea, una iglesia que pasan los años y va quieta, va para atrás. Así en un año somos los mismos, algo nos está pasando. Porque en una carrera, hermanos, en una carrera, quedarse quieto es ir para atrás. Si yo voy corriendo y voy compitiendo con gente aquí a mi lado y yo me detengo, ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos van avanzando. Y cada vez, entre más tiempo dure yo detenido, más lejos estoy de ellos. O sea, esto significa que yo voy hacia atrás. ¿Se entendió? Hermanos, una iglesia estancada no es una iglesia estancada, es una iglesia que va hacia atrás. Una vida estancada no es una vida estancada, es una vida que va hacia atrás.
Un ministerio estancado no es un ministerio estancado, es un ministerio que va hacia atrás. Un servicio estancado no es un servicio estancado, es un servicio que va hacia atrás. ¿Se entiende? Si tú te detienes tú. La iglesia avanza. Si tú no vienes, el que no vienes eres tú. La iglesia sigue avanzando. ¿Se entiende? Hermanos, piensa en esto mucho porque esto te deja en un lugar de responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Tuya. ¿Se entendió? Tú eres el responsable de crecer, de madurar, de avanzar, de estudiar las Escrituras, de venir, de someterte a la predicación del Evangelio, de servir, de tener comunión. Ay, es que yo llego y nadie me saluda. Pues saluda tú. ¿Sí me entiendes? Si nadie se acerca a ti, acércate tú. O sea, yo estoy esperando voces. Hermano, aquí está la casa, iniciamos un discipulado. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros estamos puestos acá, justo en este barrio y en este salón, para avanzar. ¿Me entienden? Y avanzar significa que en poco tiempo debemos dejar este salón. O sea, no deberíamos tener la expectativa de más de 2 años acá. No deberíamos, sería algo... ¿Me hago entender, hermanos? Esto requiere de confianza y fe, de descansar en el Señor, pero requiere de trabajo. De tu trabajo, no del trabajo del pastor o del trabajo de los demás hermanos, allá el grupo de líderes, allá del Ajal, no, o allá del grupo ministerial, no, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu fervor, de tu entrega a Cristo. Hermanos, la iglesia somos todos. La iglesia somos todos. De tal manera que tú estás llamado al servicio, estás llamado a servir, estás llamado a hacer, a avanzar el reino, hermanos. Y nosotros podemos tener la expectativa de ver los frutos. O sea, es legítimo. No es pecado. Es más, puedes pedirlo. Pues mi oración para esta iglesia es verla florecida. Verla florecida en 2 sentidos, un sentido objetivo y un sentido subjetivo. ¿Cuál es el sentido subjetivo, hermanos? El sentido subjetivo es ver esta iglesia afianzarse, acrecentarse, que su esperanza crezca, que su conocimiento de Dios crezca, que el sentido de su salvación florezca, que la expectativa de la llegada a la patria celestial esté viva, presente, continuamente. Hermanos, esto no lo podemos olvidar. Si tú tienes tantos años en el Evangelio, eso el tiempo a veces hace que se olvide por qué creíste. Hermano, es que tú vas para la patria celestial, es que tú eres un hombre, una mujer salvo, salva. No lo olvides. Ese es un crecimiento objetivo, esa es una mentalidad, un estado mental, si se quiere. No lo puedes olvidar, tienes que estar ahí. Perdón. No puedes olvidar eso, hermanos. Yo he pensado, ¿por qué la iglesia que nosotros conocemos como primitiva fueron tan fervorosos? ¿Qué pasaba en ese momento? Hermanos, ellos dieron sus vidas y su fervor, pienso yo, que reside o residió en que ellos esperaban en ese momento el regreso de Cristo. O sea, cuando Cristo ellos lo vieron
ascender al cielo y él dijo, y los ángeles dijeron, pero ¿por qué están ahí? Este Cristo que están viendo, él va a regresar. Ellos inmediatamente comenzaron a predicar, comenzaron a avanzar el reino de Dios, porque quizá ellos esperaban que Cristo regresara en esa época. Y ese fervor estaba vivo. Ese fervor no se puede perder. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, que Cristo regrese. Yo quiero que regrese un domingo a esta hora. Que yo esté predicando sería un privilegio, pero de pronto ese domingo no predico yo. Predica Wilson o predica cualquier otro hermano. Pero a mí me encantaría que yo estuviese predicando y ojalá que estuviese predicando del regreso de Él, de la esperanza viva del creyente. ¿Cuál es la esperanza viva del creyente? El regreso de Cristo, hermanos. Hermano, todo va a pasar. Todo es por un breve momento. Cristo viene. Apresúrate a servir, porque de pronto no vas a tener que presentar cuando Él venga. Y la esperanza objetiva que tengo, o el crecimiento objetivo, hermano, pues es tu crecimiento en conocimiento y es el crecimiento numérico de esta iglesia. ¿Me entienden? O sea, la iglesia crece en dos sentidos, en madurez, en conocimiento, en esperanza, pero crece numéricamente, o sea, somos 5 y después tendremos que ser 10, y después 20, y después 100. Porque las ovejas se multiplican. ¿Se está entendiendo el llamado, hermanos? Esto es una predicación suavecita pero dura. Es un llamado a ti, a ti. Ay, lástima que el hermano X no vino. No. Después él escuchará. Hoy es para ti que viniste. Que estás aquí sentado oyendo. Mi hermanito Gabriel me dijo esta mañana, ay, mi clase no vino. Dije, pero tú eres el pastor de ellos, tienes que traerlos de hoy en 8. ¿Sí me va a entender? Ese es tu trabajo. Y ese es un desafío serio. O sea, esto no es un juego, hermanos. Aunque yo te lo diga riéndome, aunque te lo diga en broma. No, es en serio. Es en serio, hermanos. Te lo digo tiernamente, pero tienes la responsabilidad en serio con el Señor. O sea, el problema no es conmigo. Mi deber es decírtelo. Tu deber es asumirlo seriamente. Seriamente. Entonces, amados hermanos, quiero cerrar este pequeño análisis porque no prediqué el texto como tal, sino lo utilicé como base para decirle, hermano, hay un gozo en servir. Hay un gozo en el servicio. El servicio es algo, el hermano Wilson hace unos días me hablaba de pasión, de hacer las cosas apasionadamente o fervorosamente. Es que debe ser así. O sea, ¿cómo vas a servir tú a tu rey? ¿Cómo te vas a disponer en tu mente, en tu ser, en tu espíritu, con tu cuerpo, la disposición de tu cuerpo? La disposición de todo tu ser para el servicio. Yo te hago ese llamado hoy, hermano. Y quiero pedirles un favor. Transmitan esto. O sea, el que llegue debe vernos fervorosos. Y debe contagiarse de ese fervor. El que no vino, el hermano que no llegó hoy, cuando venga de hoy en 8 días, debe verte diferente. Y debe decir, algo pasó. Yo me perdí de algo. Y tú debes contagiar a ese hermano de esas ganas de servir, de esas ganas de estar, de esas ganas de crecer. Quiero anticiparme un poco a anunciarles que ahora van a variar muchas cosas en ¿cómo digo yo? En los programas de la iglesia. Porque van a venir cosas. Ya tenemos un lugar donde hacerlas. Voy a anunciar como primera medida que pronto estaremos haciendo aquí unos cursos
de homilética, de predicación, que implican también hermenéutica, que implican interpretación bíblica. Esto hará que los varones de la iglesia y las mujeres que quieran sumarse y los niños que quieran sumarse crezcan. Y hará que esta iglesia tenga predicadores. Entonces, hermanos, esto va muy de la mano con un ministerio el ministerio de varones. Va muy de la mano con eso y también con el ministerio de mujeres, es decir, va de la mano con todo en la iglesia. Próximamente, amados hermanos, se comenzará a desarrollar en este lugar el ministerio infantil. Con fuerza. Será el ministerio que más recurso tenga. Este servidor está convencido de que a ese sector se le debe inyectar el mayor recurso. ¿Y ese recurso dónde está? Hermano, ese recurso está en tu bolsillo. Este es un llamado a la generosidad. Si queremos este lugar, hay que sostenerlo, hay que pagarlo. Y si queremos crecer, hay que ser generosos, hay que ser entregados, hermanos. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, era el 10%. En el Nuevo Testamento es el 100%. Es toda tu vida, es todo tu ser, es todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes, todas tus fuerzas, todos tus recursos, todos tus dones, todas tus habilidades. 100% para Cristo, 100% para el reino de Dios. Eres médico, eres ingeniero, eres psicólogo, eres profesor, eres abogado, eres comunicador, eres periodista, eres constructor, eres carpintero, eres zapatero. Todo lo que tú eres y sabes y tienes es para Cristo. Y este es el llamado, hermanos. ¿Oramos? ¿Dedicamos este lugar? Oremos. Vamos a dedicar este lugar, vamos a hacer una oración especial. Vamos a bendecir a los hermanos que no pudieron estar hoy con nosotros. Hermano Wilfredo está viajando. Creo que la señora madre de él está enferma. Él me comunicó que no podía estar hoy. Y los demás hermanos, hermano Marco también está viajando, Marco Tolosa. Los demás hermanos no tengo conocimiento dónde estén, pero vamos a orar por todos y vamos a transmitirles a través de esta oración este sentido con que esta iglesia hoy tiene un nuevo comienzo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tanta dulzura, tanta ternura como nos has tratado y nos has traído hasta el día de hoy a esta casa, a este salón, a este lugar, a este sector, a este barrio. Y como tú hoy nos permitiste abrir este culto, este servicio, esta nueva etapa de la iglesia, hablando de servicio, hablando de entrega, hablando de honrarte a ti con nuestro ser, con nuestra vida, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que sabemos, pues nada es de nosotros, todo es tuyo, el recurso es tuyo, Señor. Yo te suplico en tu misericordia que tú nos despiertes, que tú nos llames con poder, que nos levantemos con fervor, llenos de tu Espíritu Santo, a servir y avanzar tu reino en este lugar y en esta casa. Que hoy, Señor, queremos dedicar a ti este salón sencillo, este segundo piso, Señor, pequeño, sencillo. Lo dedicamos a ti para predicar tu evangelio mientras tú nos tengas en este lugar. Queremos pedirte, Señor, confiando plenamente en ti, Señor, que nos lleves de aquí a un lugar que sea propiedad de la iglesia, un lugar grande, amplio, que podamos albergar mucha gente, muchas personas, que podamos construir salones para muchos niños, que podamos, Señor, avanzar tu reino de una manera más poderosa, más especializada, que podamos darte la gloria a ti, Señor. Oh Dios, reprende al devorador,
Repréndelo tú, Señor, al acusador, al que tiene nuestra mente con taras mentales, con limitaciones, pues sabemos bien en quién hemos creído. Tú eres el Dios dueño de todas las cosas, creador de todo el universo, el que tiene el derecho, los títulos de propiedad, la tenencia, el disfrute de toda tu creación, Señor. Por tanto, Señor, no pedimos para nosotros, pedimos para tu propia gloria, Señor. Pedimos para que tú seas honrado, seas conocido y que podamos impactar el lugar donde nos has puesto. Oh Señor, hoy consagramos este lugar, pero no queremos amañarnos aquí, Señor. No queremos imponer nuestro corazón aquí, no queremos, Señor, como echar raíces aquí, sino que sabemos bien que esto es muy temporal. Y Señor, ahora anhelamos consagrar el nuevo lugar. Ahora oramos, Señor, consagrando este lugar, pero con nuestra mente y nuestros ojos en otro lugar. Oh Dios, gracias por tanta misericordia, por tanto favor, por tantos cuidados tiernos. Yo te suplico, Señor, que traslades esta bendición a los que no pudieron llegar hoy a este lugar. Aquellos queridos hermanos que por algunas circunstancias están ausentes hoy. Nuestro hermano Wilfredo, oramos por su familia, por su casa, por su señora madre. Nuestro hermano Marco Antonio, que lo prosperes en su viaje con su familia. Y nuestros queridos hermanos que no están hoy, que no sabemos cuál sea la causa, pedimos, Señor, que tú obres en ellos bendición, misericordia, perdón, ayuda, fortaleza, aliento y ánimo y fervor en sus corazones. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta casa, Américas. Oh Dios, ayúdanos a levantar en esta casa predicadores, hombres y mujeres que avancen tu reino, que podamos preparar, que podamos enviar y que podamos sostener, Señor, según tus misericordias para con esta iglesia. Oh Dios, bendice grandemente a los que han manifestado tanta fidelidad hasta el día de hoy con esta iglesia. Aquellos que estuvieron en el parque, que estuvimos como nómadas en un lugar y otro, de los cuales de todos estamos agradecidos. Estamos felices y contentos y muy agradecidos de que nos hayas tenido en diferentes lugares, que hayas moldeado nuestro carácter, que nos hayas enseñado tantas cosas. Hoy anhelamos una estabilidad. Hoy comenzamos creyendo que vamos a tener una estabilidad, Señor. No como una estabilidad en la cual podamos confiar o descansar de ninguna manera, pues nuestra estabilidad eres tú. Nos referimos a un lugar fijo en el cual podamos desarrollar programa, desarrollar ministerio. Oh Señor, sin que esos ministerios y esos programas se nos conviertan en nuestro Dios, sino en meros instrumentos, en meras herramientas que podamos utilizar inteligentemente, sabiamente, para establecer y avanzar tu reino en esta tierra. Oh mi Señor, gracias de nuevo por tantos cuidados, por tanta misericordia, por tanta gracia, por abrir tus brazos para perdonarnos, para guiarnos, para abrazarnos, para sostenernos. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Fieles discípulos de Cristo, que al reino